Bienvenidos a este programa de Grupo Amor de México, su servidor César Gutiérrez Maldonado. Un privilegio para mí como siempre. Como siempre es un privilegio para mí estar con usted hoy en este día para traerle información de la Escritura, de la Biblia, de la Palabra de Dios. Encontramos dentro de ella una gama, una gran cantidad de relatos que nos ayudan para conocer a nuestro Dios. Vienen precisamente de Él, del corazón de Dios. El tema de hoy es crisis. El círculo nos podemos dar cuenta que se está cerrando más y más cada día. Pensábamos que el mal, no iba a llegar cerca de nuestros hogares. Creímos que nunca llegaría. Bueno, ocurrió hace varios años la Primera Guerra Mundial y estaba muy retirado de nuestros territorios. Conocimos un poco de ello a través de la historia, a través de los informes que todavía hay en diferentes áreas en nuestra vida. Después de la Primera Guerra Mundial, bueno, vino la Segunda también mundial. Aquí todos tranquilos. Estaba ocurriendo en naciones muy lejas de nuestra tierra. Ahí en esa guerra, en ese conflicto, murieron cerca de 6 millones de judíos masacrados, quemados, desbaratados en los hornos crematorios de Hitler. 6 millones de judíos, sin contar la gran cantidad de individuos de otras naciones. Esta Segunda Guerra Mundial vino a parar cuando Estados Unidos lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Ya pudimos contemplar un poco más de tranquilidad. Pero déjenme decir que luego la inquietud a nuestras vidas llegó más cerca, todavía más cerca, porque pudimos observar grupos subversivos aquí adentro del país. Nos dimos cuenta cómo en Guerrero, en Chiapas y en otros lugares o estados se estaban levantando grupos guerrilleros. El círculo se fue cerrando más y más. Y hoy hay mucho más temor porque podemos ver cómo el mal que está desparramado por todo el país, podemos darnos cuenta cómo personas están secuestrando, asaltando, asesinando sin ton ni son. Y podemos nosotros decir qué está pasando, porque aún hoy en nuestras casas estamos viendo peligro, mucho peligro. El Señor Jesucristo declaró que vendría ese tiempo, un tiempo de dificultades, un tiempo de estrechez, de problemas, de angustias. Y Él escribió en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 12 y versículo 13 podemos encontrar las palabras que en aquel tiempo dijo el Señor Jesucristo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estas son las palabras que el Señor Jesucristo habló durante un tiempo cuando el caos entraría aún a los hogares. Ese lugar precioso, ¿verdad?, llamado mi casa, donde deberíamos de encontrar o respirar seguridad, paz, comunión, está en grave peligro hoy en nuestros días porque hemos sido descuidados al respecto. La maldad se ha multiplicado y ha llegado a nuestros hogares, ha tocado la puerta de algunos y se le ha permitido pasar. Y se están viviendo momentos muy difíciles en muchos hogares en este precioso país llamado México. Ya algunos de ellos han sido infectados por espíritus de odio, de rencor, de amargura, y lo peor de todo es que muchos de los integrantes de esos hogares creen que ya no hay esperanza. Pero déjenme decirle que hay esperanzas. Hay esperanzas todavía que el Señor Jesucristo puede liberar esos hogares que han sido o que han caído en cautividad de cualquier forma.
Estamos, yo sé, que dándonos cuenta, ¿verdad?, cómo el espíritu de Caín ha entrado a estas preciosas habitaciones de los mexicanos, cuando un hermano anima al resto de la familia o consanguíneos a participar del mal. Como los padres, por medio del ejemplo, palabras, insinuaciones y hasta por presión motivan y obligan a sus hijos a ser ya hombrecitos, solamente para mencionar un término. Hoy los padres, de una manera incomprensible, están obligando a sus hijos a que se hagan hombrecitos. Y yo sé que usted me entiende a qué me estoy refiriendo. Pero solamente lo procuran hacer con los varones, no con sus hijas, con sus niñas. ¿Por qué razón? ¿Es la idiosincrasia del pueblo mexicano? ¿Por qué razón? Como la historia que conté en días pasados con respecto de aquel papá que estaba orgulloso al pasar por frente a un motel, vio el carro de su hijo dentro de él. Y luego le platicó a su compañero de viaje que estaba orgulloso de que su hijo fuera un hombrecito. Pero dio la casualidad que cuando llegó a casa ahí estaba su hijo, y al preguntarle el motivo, la razón por qué su auto no lo tenía ahí, él dijo: papá, es que mi hermana me pidió prestado el auto y se lo presté. Ahí el papá montó en cólera y se enfadó de una manera exorbitante. Estaba muy orgulloso de que su hijo sí estuviera allá, pero no de su hija. Y esto que es lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros, nos está diciendo que realmente nosotros los padres estamos haciendo que nuestros hijos corran graves peligros. Porque no estamos protegiéndolos, no estamos nosotros desarrollando la tarea que realmente debemos de tener para con ellos, porque nos han sido dados por Dios para educarlos, para llevarlos al éxito, no el éxito que conocemos según los valores del mundo, sino al éxito que Dios nos dice que debemos llevar a nuestros hijos. Y todos juntos, padre, madre e hijos, hijas, debemos de ir hacia la meta, unidos, juntos. Pero estamos descuidando eso. Yo sé que lo estamos haciendo. Pero Dios nos quiere ayudar, todavía hay esperanza. Aunque muchos hogares están destruidos, Dios todavía puede sacarles a flote. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios quiere ayudarnos a cada uno de nosotros, pero necesitamos permitir que Él venga y que pongamos nosotros en práctica las enseñanzas, la dirección, lo que recibamos de parte de Él cuando nosotros nos ponemos a estudiar las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Porque aquí encontramos toda la verdad de cómo podemos tener el éxito que Dios realmente desea que nosotros tengamos. El Señor Jesús dijo: el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Estamos viendo un gran caos moviéndose sobre este país precioso llamado México. Estamos viendo cómo los mismos familiares se están conduciendo, animándose uno al otro a ir hacia la maldad. Podemos ver cómo los padres están forzando a sus hijos, los están entregando a la muerte, como dice aquí la Escritura. Ahora, no literalmente, pero sí llevándolos a situaciones bastante dañinas. Dios quiere ayudarnos. Permítame tantito, por favor. Qué bueno que continúa, le doy gracias a Dios por ello. Gracias, le tengo buenas noticias. Yo sé que hay esperanza. Si nosotros caminamos en obediencia a las instrucciones que encontramos en la Biblia, podemos tener la victoria completa, la victoria total. Yo sé que en la historia del hombre podemos encontrar una gran cantidad de personas, de padres que fallaron en educar a sus hijos.
Por ejemplo, yo puedo ir a al primer libro de Samuel en el capítulo 3, versículo 11. Voy a leer hasta el 13. Y vamos a conocer la historia o parte de la historia de este hombre, de su familia, de sus hijos, de su esposa, de su trabajo, de sus tareas, el pensamiento que cada uno de ellos tenía y cómo Dios estaba cuidando sus vidas, pero ellos se desatendieron. Voy a leer el versículo 11. Y Dios dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Dios está hablándole a Samuel, a un joven discípulo suyo, y está describiendo lo que estaba pasando, lo que había pasado en la casa de Elí. Déjeme decirle que Dios siempre sabe con suma precisión cada cosa, cada evento que ocurre en toda la tierra, lo que ocurre dentro de cada ciudad, de cada hogar. Dios está enterado totalmente de lo que sucede allí. No hay nada que escape a su escrutinio, ni aun siquiera nuestros pensamientos o acciones que consideramos que son secretas. Todas las sabe Dios. Él sabía la vida de Elí como padre, como sacerdote, y fue por ello que entonces Dios le había advertido a Elí, o le había dado instrucciones de qué es lo que debería de modificar en su relación para con sus hijos, cómo debería de tratarlos para salir de la situación crítica en la cual ellos se encontraban, él como padre y ellos como hijos. ¿Qué es lo que hacían los hijos de Elí? Nosotros podemos darnos cuenta en la escritura, aquí en el capítulo anterior, el capítulo 2, nos dice la escritura que ellos no conocían a Dios. Mire el versículo 12, voy a leerle aquí el capítulo 2, versículo 12. Dice la escritura: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Bueno, quizás sabían de la existencia de un Dios como la gran mayoría hoy en nuestros días, pero no conocían a Dios. Podríamos nosotros considerar o tomar un ejemplo. Pensemos que nunca hemos visto al presidente de la República personalmente, ni hemos platicado con él, no hemos tenido una conversación, pero le hemos visto por medio de la televisión, le hemos conocido por medio de revistas o de cualquier otro medio o forma. Bueno, nosotros sabemos de él, pero no le conocemos a él. Yo sé que a lo mejor ni siquiera nos conoce, lógico, ¿verdad? Nosotros sí sabemos de él, pero no le conocemos. Y así eran los hijos de Elí, no conocían a Dios, sabían de Dios. Porque cuando uno conoce a una persona, uno conoce su corazón, uno sabe qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada, y si uno ama a esa persona, uno va a procurar precisamente agradarle. Pero los hijos de Elí, nos dice el versículo 12, que ellos no tenían conocimiento de Dios. Nunca habían tomado la escritura, la Biblia, y se habían documentado para conocer las obras maravillosas que él había realizado, por decirlo así, cuando sacó al pueblo de la cautividad de Egipto. Cómo él aplicó todas aquellos desastres naturales que vinieron sobre este país para tratar Dios de ablandar el corazón del faraón, lo cual no logró. Ellos podían haberse comunicado y enterado por medio de las escrituras de otras personas que habían conocido a Dios y sacar aprendizaje para ellos. Y Elí posiblemente conocía a Dios, pero no había transmitido este sentir, este sentimiento a sus hijos, de un deseo grande de documentarse de este amor de Dios. No conocían a Dios, eran ignorantes de Él. La manera en que usted y yo podemos conocerlos es por medio de la escritura. Es la mejor forma. Venir a la Biblia y escudriñarla, empezar con el Nuevo Testamento, pianito, día a día, analizando qué es lo que encontramos allí.
Aparte de esto, la escritura nos dice que eran estos hombres, estos dos hijos de Elí, eran codiciosos. Imagínese usted, codiciosos, eran sacrílegos. Además, habían convertido el templo en un prostíbulo. Eran fornicarios. Eran fornicarios. ¿Se da usted cuenta de todas estas cosas que los hijos de Elí estaban haciendo? Y el padre lo sabía. Es más, Dios le había dicho a Elí: cambia tu manera de tratar a los hijos. Tienes que hacer algo diferente para con ellos. Porque tus hijos son esto y esto y esto. Y tú sabes, Elí. Y yo quiero lo mejor para ti, Elí. Quiero lo mejor para tu esposa. Quiero lo mejor para tus hijos. Pero necesitas modificar tu conducta, tu relación para con los hijos, para que me conozcan a mí y tengan temor o respeto de mí y de todas las instrucciones que yo he dado. Pero Elí, déjame decirte, Elí, el padre, sabiendo todo esto y habiendo sido advertido por Dios, ni siquiera les había estorbado. Como dice capítulo 3, versículo 3. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Era un débil, era un débil para con sus hijos. Posiblemente sus hijos gritaban mucho, posiblemente hasta manoteaban, ¿verdad? Y él decía: ¿qué hago? Pero Dios le había dado la autoridad sobre sus hijos, pero Elí no la tomó, ni siquiera les estorbó. Y esto de estorbar, pues es fácil, no darle las facilidades a los chamacos, ¿verdad?, de que hicieran ese daño. Si el templo ya lo habían convertido en un prostíbulo, pues quitarle las llaves y ahora el templo va a estar cerrado. Aquí no van a hacer ninguna de sus, vaciladas. No les estorbó. No les estorbó. Y esto fue algo muy serio realmente. Y yo sé que esto nos puede pasar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero Dios nos dice: yo quiero que tú les estorbes a tus hijos todo aquello que les lleve para el mal. Tenemos que buscar nosotros medios o formas, ¿verdad?, para que nuestros hijos sean estorbados y no tengan la facilidad para andar en la maldad. Mire, Elí había recibido un rayo de esperanza del cielo. Él podía todavía influir en la vida de los chamacos, de sus hijos, aunque ya eran mayores. Él podía influir para bien, pero no se esforzó. Nos dice la escritura que no se esforzó y los perdió. Y él también perdió por ello. Encontramos la sentencia de Dios, algo fuerte, bastante seria, ¿verdad? Le van a reteñir los oídos a todo aquel que oyere lo que yo voy a hacer en contra de Elí. Pero mire, hay esperanzas para usted, hay esperanzas para mí. Siempre mientras estamos vivos sobre esta tierra, hay esperanzas si nosotros consideramos a Dios en nuestras vidas, si nosotros lo invitamos y lo incluimos dentro de nuestras actividades. Hay esperanzas. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, encontramos nosotros esta información de Dios. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Permítame un tiempo, por favor. Continuamos. Dios nos dice que hay esperanza, aún por más destruido, por más dañado que esté el hogar. Dios nos da esperanza. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Dice la escritura estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vea usted, el mayor de ellos, de la esperanza, de la fe, es el amor. Y ese es el amor de Dios para usted y para cada persona que habita en este mundo. Dios le ama y Dios quiere, haya pasado lo que haya pasado en su casa, lo que haya pasado en su vida, Dios quiere bendecirle porque le ama.
Esta es la única razón por la cual Dios está buscando el bienestar de todos nosotros, porque nos ama. Dios es amor. Es lo más grande, lo más maravilloso. Pero la Escritura nos está diciendo que hoy permanece en la fe, hoy en este día. Y mire, el libro de Hebreos nos habla de lo que es la fe. Mire, en el capítulo 11, el versículo 1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios quiere que usted tenga fe en Él. Que aunque usted no esté viendo la respuesta ahí tocando la puerta, Dios le promete que le va a bendecir si usted le busca y si usted le da lugar en su vida. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es simplemente algo que usted cree que Dios es capaz de hacer, porque la Escritura lo dice, porque Él lo dice. Él se compromete a cambiar para bien cada vida, cada hogar, cada nación, cada país, si le permitimos a Él tocar nuestras vidas y empezamos a caminar. Si empezamos a caminar en obediencia a Él, entonces por medio de la fe nosotros podemos esperar esta y otras grandes promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Esto es la fe. Es una de las tres cosas que permanecen hoy en este día, la fe. Mire, vamos a ver lo que hace la fe. Aquí hay una gran cantidad de ejemplos en este capítulo. Aquí le llaman algunos estudiosos la galería de los hombres de fe. Trae una serie de nombres de personas que fueron más allá de lo que se podían imaginar. Aún nosotros mismos podemos darnos cuenta hasta dónde pudieron ellos llegar, porque tuvieron fe, tuvieron confianza en que Dios era poderoso para ayudarles. Y por ejemplo encontramos en el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vea usted la vida de Noé. Noé fue advertido por Dios de que vendría una gran hecatombe sobre de esta tierra, el diluvio. Todos hemos escuchado del diluvio. La Biblia nos informa cómo vino el diluvio, cómo se dieron las cosas, hasta el nivel de altura del agua, hasta dónde llegó. Nos informa también la cantidad de metros que ella ascendió. Pero nos está hablando de este hombre Noé. Podríamos decir era un desconocido para toda la gente del mundo de su tiempo. Pero un día Dios le advirtió. Ahora, ¿por qué Noé supo de esta advertencia? Porque él estaba presto escuchando a Dios. Él era disciplinado en tener una relación con Él. Entonces Dios le reveló lo que iba a venir, y Noé no había visto jamás lluvia, porque en el tiempo de Noé no llovía. La tierra se regaba con un vapor que salía de ella y luego caía sobre ella misma. La lluvia no existía, pero en el momento en que Dios le dijo a Noé: voy a hacer que caiga lluvia, voy a abrir las cataratas de los cielos y de la tierra, y esto se va a inundar, entonces Noé, prepárate una arca para que tú y tu familia se salven. Dios no quería que se salvara solamente ellos, pero por más que Noé extendió la invitación durante 120 años, la gente no le escuchó. Pero yo sé que usted va a escuchar el consejo de Dios. Él dice: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los voy a alivianar. Entonces podemos ir a Dios, Él nos va a ayudar, Él nos va a sacar adelante. Esto es la fe. Creer que Dios está ahí trayéndonos una esperanza. Y esperanza encontramos también muchas citas que nos hablan de ella. Le voy a decir solamente una que aparece aquí en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Mire, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mire, hasta la creación está esperando, nos dice. Está esperando, aguardando el momento en que los hijos de Dios se van a manifestar de una manera hermosa, bella.
La misma creación tiene esperanza. Y si leo el 23, dice, no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Habrá una transformación tan tremenda, tan bella, tan hermosa de todas las cosas creadas como no tenemos idea. Y la misma creación está esperando, tiene esperanza, y nosotros, nos dice la Escritura, versículo 23, que también debemos de tener esta esperanza. Hoy permanecen la fe, la esperanza y el amor, dice la Escritura. El amor, ¿qué es el amor? Bueno, yo sé que hay una gran cantidad de definiciones dadas por diferentes personas en el mundo durante todo el tiempo, pero ¿qué le parece esta que es, o la que está aquí en la Biblia? Esto es verdaderamente el significado del amor. Le voy a leer solamente una fracción del versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo soporta, y sigue declarando la Escritura. ¿Qué es el amor? Encontramos los calificativos del amor. Y Dios es amor, Dios quiere para usted lo mejor, a tal grado que dio a su único Hijo, a Jesucristo, a morir en la cruz. Principal razón para que no se pierda, sino tengamos vida eterna. Dios es amor, por eso Él es sufrido, es benigno. Cada día Dios se muestra su amor para con nosotros. El hecho de despertarnos y ver el sol de un nuevo día, mire, esto es misericordia de Él. Ahora, el ejemplo más claro lo encontramos en la cruz, cuando entregó a su único Hijo, a Jesucristo, a morir por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. Papá, hay un consejo. Entre los muchos quiero leerte que hay un consejo aquí en la Escritura. En el Salmo 127, versículo 3, yo encuentro: he aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Papá, mamá, Dios nos ha dado una excelente herencia. Sí, ya la tenemos, papá y mamá, nuestros hijos, pero aún tiene más para nosotros. Pero tenemos que cuidar esta herencia. Yo sé que posiblemente la hemos desperdiciado de una manera, inadecuada. Permítame un tiempo, por favor. A nosotros los padres, Dios nos ha dado una herencia preciosa que quizás no supimos o no quisimos administrarla bien, pero aún podemos corregir el rumbo con la ayuda de Dios. La Escritura nos dice que ellos son nuestra herencia, que es cosa muy estimada, el fruto del vientre. Es más, nos dice que somos bienaventurados todos aquellos que tenemos hijos, somos bienaventurados. Los hijos, déjeme decirle, son una bendición para nosotros según la Escritura. Y esa es una realidad que tenemos nosotros que conocerla, aceptarla, recibirla. Ahora también tenemos información de Dios para los hijos. Mira, hijo, si tú estás escuchando aquí, déjame decirte algo que la Escritura también tiene para usted, para ti. Capítulo 15, versículo 20 del libro de Proverbios. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Si hay algo que nosotros como hijos tenemos que hacer, es alegrar al padre. Y quizás hasta le hemos sacado canas verdes, como decimos también, ¿verdad? Pero Dios quiere esto para ti, hijo. Dios quiere que tú realices esta tarea para con tus padres. Porque cuando una vez tú realizas esta tarea para con tus padres, Dios tiene una promesa que hizo para ti. Y Él la va a cumplir. Mira el libro de Efesios,
del libro de Efesios, en el capítulo 6, nosotros podemos darnos cuenta una promesa que verdaderamente tenemos que analizarla. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Este mandamiento, el de obedecer a padre y a madre, tiene una promesa. Tiene una promesa de parte de Dios para los hijos que llenan estos requisitos, es decir, que obedecen. Y eso es lo mejor para los hijos, aunque no hubiera esta promesa. Pero hay una promesa especial de Dios para los hijos que obedecen. Esta nos lo dice el siguiente versículo: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjate bien, hijo. Si ustedes obedecen a sus padres, te va a ir bien y vas a ser de larga vida. Sí, sobre de esta tierra. La desobediencia de quien sea a toda autoridad, mira, Dios la castiga como un pecado de rebeldía y de hechicería. ¿Te puedes imaginar qué es rebeldía, qué es un castigo para un espíritu de hechicería? Pues Dios cataloga la rebeldía de los hijos hacia los padres o de cualquier persona hacia la autoridad como esto, como un espíritu o un pecado de hechicería, la desobediencia. Pero la obediencia Dios la premia. Dios la premia de esta manera a los hijos. Nos va a ir bien, nos dice la Escritura, te va a ir bien cada día. Cada día vas a recibir bendición de Dios. Él tiene esta responsabilidad con el hecho de que tú seas obediente a padre y a madre. Dios te va a bendecir, te va a cuidar, te va a ir bien cada día. Y además de esto encontramos que vas a ser saludable, es decir, vas a vivir durante mucho tiempo y bien. No vas a necesitar de intervenciones quirúrgicas ni de cualquier otra cosa, como muchos hoy en nuestros días las están ocupando a causa de la rebeldía, a causa de la desobediencia. El libro de Eclesiastés recomienda a los hombres, el libro de Eclesiastés recomienda a los hijos que se acuerden, dice la Escritura, que se acuerden de Él, de Dios en su juventud. Esa es una necesidad de cada uno de los chamacos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es necesario, joven, que empieces a buscar a Dios, aclames a Él para que te ayude y tú seas obediente a tus padres y tus padres pasen buenos ratos contigo. Tú eres la herencia de Dios para tus padres. Ayuda a que esa herencia que eres tú sea una buena herencia. Padre, yo quiero darte unos consejos sencillos hoy en este día. Mira, son sencillos, pero son de mucho valor. Quizás los estás practicando, pero yo tengo que decirlos de todas maneras. Debemos nosotros los padres pasar un tiempo de calidad y de cantidad con nuestros hijos. Mis hijos ya se han casado, solamente tuvimos 2. Pero se debe pasar un tiempo con ellos jugando, compartiendo alimentos con ellos, quizás en la playa o en el campo, en los ríos, etcétera. Se puede llevar bastimento o lonche o itacate, como le llamemos, para evitar hacer gastos que quizás a lo mejor no podemos realizar. Hacer los taquitos, tus peños, unos frijolitos, tortillitas, ¿verdad? Chilito, unos refrescos o aguas frescas e irnos por ahí a un lugar con los hijos, esposa, padre, los hijos y jugar, llevar un balón, una pelota, no sé qué, y pasar un buen tiempo allí. Mire, déjeme decirle, esto nunca lo van a olvidar sus hijos, papá. Nunca los van a olvidar. Serán tiempos verdaderamente recordables durante toda la vida. Padre, vale la pena, Padre. Madre, vale la pena. Mire, aquí en Grupo Amor tenemos nosotros un anexo, o tenemos, como decirle, tenemos también un tiempo en que los padres deben de pasar un tiempo con sus hijos. Voluntariamente se inscriben. El programa se llama Aler Cadete. Padres e hijos varones se adiestran, se ejercitan en su cuerpo con sentadillas, lagartijas, unos cuantos minutos, y luego practican otras disciplinas y sobre todo cómo apoyar a su prójimo, padre e hijo.
Entonces podemos ver que viene un padre con sus 2 o 3 hijos varones. El programa para mujeres todavía no está abierto, pero está preparándose un programa para que las mamás vengan también con sus hijas en un tiempo especial y haya este tipo de convivencias, quizás enseñarles algo de cocina, no sé, pero Alercadete es un programa anexo a este grupo Amor porque sabemos de la necesidad que hay que los padres con los hijos haya una interrelación. Papá, te quiero recomendar también, evita hablar mal de cualquier autoridad delante de tus hijos. Claro que no debemos hablarla ni delante ni fuera de ellos, pero por lo menos vamos cerrando nuestra boca y no hablar mal de cualquier autoridad delante de nuestros hijos. Llámese maestro, llámese pastor o sacerdote, llámese policía, llámese presidente municipal o presidente de la república o gobernador. No hablemos mal de ellos delante de nuestros hijos. Miren, debemos de entender que somos autoridad. Usted como papá es autoridad, y si nosotros no ayudamos a que se respeten otras autoridades, no se nos va a respetar a nosotros tampoco. Ellos podrían seguir nuestro ejemplo y después desafiar a las autoridades. Otra cosa muy importante es que como padres nunca debemos discutir delante de nuestros hijos con el cónyuge, menos hablarles mal de él o de ella. Yo sé que ocurre, pero tenemos que evitar esto. Los dañamos tanto los dañamos. Pero más que nada, pasar un tiempo con sus hijos. Padres, pasar un tiempo con sus hijos, estudiando las escrituras, analizando la palabra de Dios, es algo imprescindible. Si tiene que tomarse en el hogar un tiempo, tomar un tiempo para que juntos conozcan el plan de Dios para sus vidas. Tener la Biblia ahí presente y quizás estudiar un salmo o un proverbio, quizás un versículo de aquí o de por allá, y preguntarle a los demás, al resto de la familia, qué entienden en ello, y hacerles preguntas o que ellos hagan preguntas, pero pasar un tiempo dedicado, y estoy hablando de 10, 15 minutos. Mire, Dios tiene un plan para usted. Dios le ama. Dios no quiere que usted se pierda, ni sus hijos. Quiere que su hogar sea un refugio, verdaderamente un refugio muy seguro. Más que los grandes políticos mandan a construir, sí, esos búnker. Su hogar va a ser un búnker cuidado por Dios. Sí, con sus plumas Él le va a cubrir. Es un pasaje de la Biblia que encontramos allí, como el Señor nos protege con su cobertura de plumas. Dios le ama. Le doy gracias a Dios por usted. Dios le bendiga ricamente. Le pedimos que nos acompañe. Si usted no va a ningún lugar donde estudie la Biblia, donde se le enseñen, venga, acompáñenos al Grupo Amor de México. Será un placer para nosotros recibirle. Gracias. Dios le bendiga ricamente. Yo quiero ser un espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor.